Bueno, me acompañan aquí en el panel, está Francisco Cervantes, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Un aplauso, por favor, para Francisco. Gracias. Está José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de Coparmex. Gracias también por estar con nosotros. Está Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México. Julio, también bienvenido. Gran Julio. Y está Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Juan, también bienvenido. Y la idea, un poco en este orden, y lo que acordamos también para arrancar, es tomar la provocación del título de la mesa. La mesa se llama Solamente una vez, el momento de México es hoy, y les pediría a los cuatro una primera reflexión de saque sobre esto. Solamente una vez, en verdad, solamente una vez, y el momento de México es hoy, sí es el momento de México hoy. Arranco contigo, Francisco, por favor. Adelante. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues México está viviendo un momento, el Mexican Moment. Ha tenido algunos, pero creo que como nunca hemos tenido un momento muy importante. Y sobre todo que nos agarró la pandemia, que nos agarró y que tuvimos un cierre total. Y no solo un cierre total que era inesperado, sino que además estuvimos pagando. Ahí está la solidaridad del empresario mexicano, estuvo pagando empleos. Y veíamos un panorama complicado, una cuesta arriba, el salir adelante en un tema de reactivación económica, y la verdad que se demostró la capacidad del empresariado mexicano, que es toda una maquinaria, y obviamente atrás de eso, el gran instrumento que ha sido el más importante en los últimos años para nuestro país, que hace 29 años se firmó el Tratado de Libre Comercio y que entramos en una etapa de globalización. Y eso nos ha permitido desarrollar ese mercado exportador. Recuerden que México era antes dependiente del petróleo y el 85% de la facturación exportadora era petrolífera. Hoy es manufactura. Y eso nos ha llevado a ir consolidando, gracias a este instrumento, pues ramas muy importantes en la industria. Sin tener una marca de automóviles, somos el cuarto jugador en la parte, y hablo del ecosistema automotriz, cuarto en exportación de vehículos, número 4 en autopartes, número 1 en camiones pesados, en la parte aeroespacial aeronáutica somos el número 9 en exportación sin tener una marca de aviones. Entonces ha consolidado eso, que México seamos un desarrollador de grandes e importantes sectores, y ahí es donde conecta la parte del nearshoring o la relocalización, que ese es el momento que estamos viviendo, que se están acercando de Asia, de todo el mundo, y que estamos pasando de un sistema global a un sistema regional, y esto nos ha llevado a esta consolidación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, y que me saludo con mucho gusto. Aquí está Goldie del Business Council de Canadá y la gente del American Chamber también aquí nos acompañan, que hemos hecho un equipo impresionante, y más en estos últimos años hemos ido consolidando este tratado, sobre todo en este Mexican Moment, que se están viniendo las grandes empresas y medianas, y sobre todo aquí quiero subrayar el tema de la integración de las pymes. Las pymes hoy juegan un papel importantísimo. En la plataforma son casi el 75% de dependencia de las pymes, y este tema del nearshoring apoya mucho en esa integración, y es una gran oportunidad para todas las pequeñas, medianas empresas. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Reforzando. Y hay un tema, porque hay retos, se oye todo muy bonito, las cifras, pues ya la 11ª economía del mundo. Tenemos puse 2 sectores, pero realmente somos 30 identificados que estamos en el top 10. En minería somos el número 10, y si lo separas, en oro el número 10, en cobre el número 6, en plata el número 1, en zinc el número 3. Entonces, si metemos todos estos 30 sectores, que ese es lo que se quieren acercar a estas cadenas grandes de suministro, todo el tema de relocalización. Pero hay algo más importante, que hemos logrado que la frontera, nuestra línea fronteriza de 3.156 kilómetros, con 4 estados americanos y 5 mexicanos, alcancemos, si fuera un país esta línea fronteriza, seríamos la 3ª economía del mundo. De ese tamaño es
este instrumento y este tema regional. Me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Sí, pero es que todavía, no, porque además van a venir varias preguntas, sobre todo ahorita que mencionas retos, pues yo creo que también hay que apuntar estos retos, pero me parece que es un buen saque, porque mencionas tanto el tema del nearshoring, que hablaremos también de ello, dónde estamos colocados en cuanto a los diferentes sectores de la economía, y esto que creo que vale la pena que profundices al ratito un poquito más de la integración de las pymes, que también me pareció muy importante. Voy también con esta idea de saque contigo, José Medina Mora, por favor. Sí, solamente una vez cada 100 años. Ese es el tamaño de la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Somos parte de la región más competitiva del mundo, junto con Estados Unidos y Canadá, en un acuerdo de libre comercio que es original en el sentido de que nos complementamos los tres países, y esto ha permitido que México haya pasado de ser una economía basada en el petróleo a una economía basada en la manufactura, en las exportaciones, que es lo que realmente nos ha llevado. Un poco recorriendo hacia antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, el temor en el sector empresarial era que al quitar la protección, las empresas de Estados Unidos y Canadá nos iban a dominar, nos iban a hacer pedazos, y ha sido lo contrario. El Tratado de Libre Comercio es lo que nos permitió crecer como país y que nos tiene en este momento ya con el TEMEC, en esta segunda versión del Tratado de Libre Comercio, ante una gran oportunidad. El gobierno de los Estados Unidos ha emitido este decreto para fabricar en el continente americano los semiconductores, pero también ha sido muy claro, y en la cumbre trilateral a principios de este año, el presidente Biden lo dijo, necesitamos a México y a Canadá. A México en la parte del ensamble final de las pruebas, y son inversiones que pueden llegar a México si hacemos lo que nos toca. Es una oportunidad que no es automática, que requiere que el gobierno haga su parte, que el sector empresarial haga nuestra parte, hagamos nuestra parte, y claro, ya hablaremos de eso, qué es lo que tenemos que hacer para aprovecharla, pero sí es una sola vez cada 100 años el tamaño de oportunidad que tenemos. Suena digamos, seductor y a la vez da un poco de miedo, o sea, es decir, es solamente una vez cada 100 años, ¿y qué pasa si no la aprovechamos? Y me gustaría que también regresáramos en algún momento de ello, porque si no suena como ya estamos, ¿no? y da un poquito el miedo del abismo, de decir, y si no aprovechamos solamente una vez, que podrá venir otra vez en 100 años, creo que vale por ahí también una reflexión. Muchísimas gracias, José Medina Mora, y ahora voy con la misma provocación de saque con Julio Carranza, por favor. Gracias, Gabriela, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente, de los problemas que vivimos a veces en los países, surgen las grandes oportunidades. Durante la pandemia, cuando inició la pandemia, era una gran preocupación la que teníamos todos. Durante la pandemia, perdimos a más de 400,000 empresas en nuestro país. Y sin embargo, también gracias a el trabajo bien hecho durante muchos años, hoy estamos viviendo una gran oportunidad. Hoy tenemos, gracias al TEMEC, gracias a esta situación geográfica que tenemos en México, que es una gran oportunidad para nosotros, hoy tenemos números muy impresionantes cuando vemos este TEMEC que está conformado por Estados Unidos, Canadá y México. Fíjense en estos números un poco. El TEMEC aporta el 28% del PIB mundial. El TEMEC es 50% mayor que China y 55% mayor que toda Europa. El intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá es el 6% de todo el comercio mundial. Estados Unidos hoy es nuestro principal socio, representa el 82% de nuestras exportaciones. Somos su principal socio, superamos a China, representamos el 15% de todas sus importaciones, y al segundo trimestre llevamos 29,000 millones de inversión extranjera directa.
El año pasado tuvimos 35,000 millones de inversión extranjera directa y este año por mucho vamos a superar los 40,000 millones de inversión extranjera directa. La oportunidad es increíble. Tenemos hoy una oportunidad. Hace tan solo 2 años estábamos en una situación de gran preocupación y hoy estamos viviendo una situación de gran oportunidad. De verdad, esto es gracias al trabajo, no de ahora, es al trabajo de muchos años, es al trabajo conjunto y por eso me da mucho gusto estar aquí sentado junto con Paco, con Pepe, con Juan, en esta mesa platicando sobre esto. Quisiera dejarlo ahí para empezar con… Sí, muy bien, porque además me parece importante que dices, bien, venimos también de una situación donde hubo muchos problemas, ¿no? Arrancaste con la palabra problemas y creo que tenemos, insisto otra vez, que poner frente a nosotros cuáles serían los retos. Y cierro contigo, Juan Cortina, en esta misma provocación de saque solamente una vez, el momento de México es hoy. Gracias, Gabriela. Pues un poco complicado seguir al último con la misma pregunta. Estoy tratando de pensar qué les puedo agregar, pero yo empezaría por comentar que nos tenemos que dar cuenta que el mundo está cambiando de manera muy acelerada ante nuestros ojos. Es un mundo que está pasando de la globalización a un mundo donde se están volviendo a hacer bloques. Y en ese sentido, yo creo que la oportunidad de México no es solo una vez. Yo argumentaría que la oportunidad de México, y subrayaría Norteamérica, es para los próximos 30 años como el mejor lugar para poder invertir en el mundo. Y en ese sentido, pues un poco aunque sea repetitivo, me gustaría reafirmar algunos de los conceptos que se han estado platicando aquí hoy, en donde evidentemente nos tenemos que dar cuenta como número uno que tenemos una posición geográfica envidiable. Inclusive podemos servir como un puente muy interesante entre Norteamérica y Centroamérica, que no nada más nos van a dar mano de obra, pero nos van a dar oportunidad de seguir creciendo. Segundo, como país, a diferencia de muchas regiones del mundo, tenemos un bono de juventud. Si vemos la edad promedio que tienen los mexicanos, y he escuchado diferentes estadísticas, pero está entre los 21 y los 26 años. Ese es un gigantesco punto positivo hacia nuestro país. El segundo, creo que este proceso de apertura que hemos tenido como país en los últimos 25, 30 años nos ha obligado a competir, nos ha obligado a transformar nuestra economía a una economía mucho más diversificada de lo que teníamos con anterioridad. Algunos de ustedes se acordarán, por ejemplo, en los 80s, el peso tan importante que tenía el petróleo en nuestra economía nacional. Hoy en día ya no es tan significante, o sea, ya no es un tema que nos debiera de preocupar. Por otro lado, y esto estoy seguro que Julio nos los va a constatar, tenemos un sector financiero muy sólido, bien capitalizado, que no muchas regiones del mundo tienen. Y por último, pues tenemos un enorme mercado. Tenemos 126 millones de mexicanos, que es un mercado creciente, que está cada vez subiendo su poder adquisitivo y creo que nos dan las bases para poder aprovechar todas estas oportunidades que por un tema coyuntural que se está dando en el mundo, pues resulta que estamos muy bien posicionados. Y quiero insistir también y es algo que hemos platicado mucho con Enrique Perret, esta idea de, estamos hablando de Norteamérica y el factor Canadá se vuelve muy importante, aunque luego lo sacamos de la narrativa muy rápido, ¿no? Entonces tenemos que, me parece que ya interiorizar que cuando hablamos de América del Norte estamos hablando de México, de Estados Unidos y de Canadá, y ese creo que también tendría que ser como este paso de una oportunidad única, ¿no? Y ustedes lo han apuntado, ustedes han mencionado Canadá, pero creo que lo tenemos que meter todavía más en la conversación. Y regreso contigo, Francisco Cervantes, un poco hablabas de varios temas, hablabas del nearshoring, hablabas de la integración de las pymes, un poco de los retos, pero me gustaría que tal vez nos detuviéramos en esto, la importancia económica global que tiene nuestro país, la importancia global de México, pero también dices, la integración de las pymes en esta nueva realidad en la que nos encontramos. Me gustaría que profundizaras un poquito más en ello. Sí, es una gran oportunidad, pero también un gran reto.
porque tenemos que las políticas públicas cuidarlas mucho, revisarlas mucho, para que a las pymes no las afecten. Hemos hecho ¿Cómo qué, por ejemplo? el tema laboral. Hemos hecho muchísimo, hemos incrementado mucho el salario mínimo, pero hay iniciativas, ya hicimos en la parte laboral mucho. Si seguimos tensando esto, a las pymes creo que las podemos poner en riesgo. Tenemos que buscar esa parte, la parte de la banca de desarrollo es muy importante. Hay una iniciativa que se acaba de presentar para que todos los agentes de valores también puedan ser un organismo más de crédito. Está en discusión en la Cámara de Diputados, va bien. Y este es otro apoyo más que no compite, sino va lateral a la parte de banca de desarrollo, a la banca comercial. Estos instrumentos que necesitan las pymes es muy importante, es un reto. Estamos obviamente preocupados, pero más ocupados en ver cómo podemos salir, cómo reforzamos el tema de las pymes, porque sería parte del reforzamiento de este gran tratado. Y como lo dices, y lo dicen mis colegas, somos la región más importante del mundo, la número 1. Pero no hay que confiarnos que somos, hay que ver cómo nos mantenemos, ¿no? Y por eso, como nunca, llevamos una gran relación hoy con nuestras contrapartes aquí presentes de Canadá. Lo que decías de Canadá, pues aquí está Goldie, allá atrás está Luis, que son con los que llevamos una relación muy, muy cercana con Canadá y con Estados Unidos. Acabamos de regresar de un CEO Dialogue, que es uno de los instrumentos bien importantes del Tratado de Libre Comercio y que lo estamos llevando no solamente cada año, ya cada 3, 4 meses tenemos reuniones en Washington, en Canadá. Vamos en noviembre a Canadá, México, y además hoy por primera vez la iniciativa privada participa aquí, y gracias al embajador Moctezuma aquí, que le hago un agradecimiento público, porque nos ha ayudado mucho con esa relación para que en los diálogos de alto nivel la iniciativa privada de los 3 países participe. Sí. Esto es muy importante. Tenemos, pues, no pudiera decir voto, pero sí tenemos voz ya en esas mesas tan importantes donde identificamos cuáles son los problemas, los retos, las preocupaciones de este instrumento tan importante y los ponemos para ver cómo podemos ir. Y si quieres más adelante hablamos de la integración, no solo de las pymes, sino la integración de una serie de conceptos que necesitamos para que esto siga caminando a la velocidad que esto merece. Sí, y nada más quisiera puntualizar esto, es decir, hay algo que preocupa. Lo que no me quedó claro es qué es lo que preocupa específicamente cuando hablamos de las pymes. ¿Cuál es la preocupación o las preocupaciones? Es que son muchas. Certeza jurídica, necesitamos una simplificación administrativa. El tema laboral creo que tenemos que consolidar lo que ya está, ya no meterle más, porque si no vamos a tensar esto y se oye muy fácil. Con los trabajadores llevamos una gran relación. México tiene una fuerza laboral increíble y ahorita estamos en un mínimo histórico y lo quiero subrayar para que no se malentienda. Estamos en el mínimo histórico de desempleo, nunca lo habíamos alcanzado, y en el máximo histórico de inversiones. Pero creo que ya más iniciativas no necesitan, pensando en las pymes, para que puedan seguir caminando a la velocidad que esto merece. Gracias. Y voy ahora contigo, José Medina Mora. En otros momentos, en otros espacios, en mi programa de radio mismo hemos podido hablar de varios temas, y cuando hablamos del nearshoring, por ejemplo, también has expresado en este mismo tono, pero digamos, en un sentido tal vez un poco más amplio, has expresado también podemos aprovecharlo siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Y ahí se ha hablado de temas de infraestructura, se ha hablado también de temas de seguridad, se ha hablado de tema de mano de obra, pero me gustaría que nos detuviéramos en esto. Es una enorme oportunidad si hacemos ¿qué, José? Sí, partiría de una cifra que comentó ahorita Julio. El año pasado recibimos inversión extranjera por $35,000 millones. Es una cantidad muy importante, pero lo que no se dice es que pudimos haber tenido otros $35,000 millones que pudieron haber venido de hacer lo que nos toca hacer. El primer tema, Gabriela, es Estado de Derecho. O sea, tenemos que mandar una señal al mundo que en México se respeta la ley. Cuando hablamos con las empresas estadounidenses, canadienses, españolas, alemanas que quieren venir a invertir a México, nos hacen esa pregunta. Oye, si invierto en México, ¿la ley me protege? ¿México va a cumplir lo que firmó en los tratados de libre comercio?
¿Y por qué hacen estas preguntas? Bueno, pues nada menos ayer tuvimos una noticia en donde unilateralmente la autoridad aeroportuaria cambia las condiciones de las concesiones a los grupos aeroportuarios, y eso obviamente tiene un efecto en la bolsa. Cae las acciones de estos 3 grupos aeroportuarios y desde luego también la bolsa en su conjunto. Y esto perjudica al consumidor. Entonces, alguien que desde afuera quiere venir a invertir a México y escucha que hay una concesión y que es modificada unilateralmente, como sucedió con Ferrosur, estas son las señales que tenemos que cambiar hacia el exterior si queremos que venga esta inversión extranjera. Nos dicen las empresas, y un poco la respuesta que les damos cuando nos preguntan si la ley los protege es que afortunadamente el Poder Judicial ha sido un contrapeso. La Suprema Corte ha resuelto estas leyes que se aprueban en el Poder Legislativo pero que son inconstitucionales, o los decretos del Ejecutivo que son inconstitucionales, y que eventualmente esto se resuelve. Igual nos lleva más tiempo, como fue el caso del Plan B en cuestión electoral, que no pasa la reforma constitucional, pero se aprueba un Plan B que luego la Suprema Corte desecha. Es decir, finalmente se impone el que la Constitución se respeta. Tenemos en México un gran instrumento que es el juicio de amparo para que cualquier persona o empresa que sea afectada pueda acudir a él. Entonces, el primer tema y quizá más importante es Estado de Derecho, pero también es necesario que tengamos una oferta mayor de energía. Las empresas que quieren invertir nos dicen no hay suficiente energía o no hay suficiente energía limpia. Las inversiones que tenemos que hacer para ofrecer energía limpia pues no han sido ¿sabes? El gobierno no ha autorizado esas inversiones. Hay empresas extranjeras invertidas en México que nos dicen que les lleva un año que la CRE les autorice el generar energía para sus propias plantas, y esto va retrasando esas inversiones. También algo que detiene las inversiones tiene que ver con la inseguridad. En varias partes del país ha habido una creciente inseguridad y muchas de las empresas extranjeras nos dicen que en caso de invertir en México lo harían en la frontera para lidiar solamente con la última milla. La realidad es que se puede invertir en muchos estados. Hay buenas prácticas de seguridad, como por ejemplo en Yucatán, que tiene una policía muy bien pagada, que tiene acceso a créditos hipotecarios, que tiene acceso a becas para sus hijos hasta las universidades. Eso se traduce en que hay seguridad y que afortunadamente es copiado en Orizaba y en San Pedro, en Nuevo León, pero también hay la participación de la ciudadanía, cómo se le dio la vuelta a la situación en La Laguna, en donde de haber sido una zona metropolitana con altísima inseguridad, a la hora que viene este trabajo coordinado de 2 policías estatales, 4 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y un observatorio ciudadano de seguridad, permiten darle la vuelta. Entonces, serían, digamos, esas las variables de lo que nos toca hacer: Estado de Derecho, generación de energía, energía limpia y lograr la seguridad. Sí, y lo ponemos sobre la mesa precisamente por la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, otra vez estamos frente a una oportunidad, pero es una oportunidad que si no es arropada podría dejar de ser oportunidad, y por eso me parece fundamental ponerlo ahí. Y voy contigo, Julio, y de manera muy particular, así que aprovechando que estás tú aquí, sí me gustaría también que nos hablaras del sistema financiero, el sistema bancario del país, dónde se inserta, digamos, en todo esto de lo que estamos hablando, en esta integración también, por supuesto, y cuál es el elemento de fortaleza, pero también de retos que están viendo ustedes cuando hablamos específicamente del sector en el que tú te encuentras. Muy bien, muchas gracias. Realmente la banca, yo pienso que es un muy buen termómetro de lo que pasa en la economía. Si a la banca le está yendo bien, a la economía le está yendo bien. Y lo que vemos en México hoy es que tenemos una banca muy bien fortalecida. Hemos trabajado también durante muchos años para que esto sea de esta manera. Hoy tenemos una banca con un índice de capitalización que es prácticamente el doble de lo que nos pide la regulación. Tenemos una banca con una liquidez que es 2,5 veces de lo que nos pide la regulación. Tenemos una banca que tiene una cobertura de toda la cartera vencida del 153%. Eso quiere decir toda la cartera vencida más la mitad
está perfectamente reservada en la banca para que no hayan sorpresas. Y otra cosa que es muy importante es que tenemos un índice de morosidad récord a la baja, afortunadamente, que es el 2.2%. Estos son indicadores duros, indicadores clave de que nos dicen cómo están las condiciones de la banca hoy en México. Y déjenme hablar ahora un poco más de qué hace la banca. La banca capta dinero, por un lado, de los ahorradores y lo presta. Ese es el básico, digamos, de la banca. Hoy en México tenemos captados 7.8 billones de pesos y tenemos colocados 6.5 billones de pesos. Esto nos dice que a la banca le sobran en algún momento o tiene disponibles para colocar en crédito 1.3 billones de pesos. Tenemos una gran oportunidad de aprovechar lo que tiene la banca en esta diferencia entre la captación y la colocación para poder apoyar no solamente proyectos de infraestructura, sino también, como decía hace un rato mi querido Paco, la parte de las pymes. Las pymes es una preocupación importante que tenemos nosotros en la banca hoy en día y estamos trabajando mucho en este sentido. Déjenme decirles que las pymes hoy generan 8 de cada 10 empleos en nuestro país, pero reciben solamente 15 de cada 100 pesos que la banca otorga al sector privado. Ahí tenemos una gran oportunidad. Tenemos un reto también, que es la informalidad, por la cual muchas empresas pequeñas no pueden acceder directamente al crédito, y ahí hay dos razones fundamentales de por qué se da la informalidad. Una es por una baja educación financiera. Tenemos que trabajar mucho más en esta educación financiera, y la otra es el facilitar los requisitos para que las empresas pequeñas que están haciendo su primera incursión en crédito tengan la oportunidad de verdaderamente poder aspirar a que la banca les dé un crédito. Y aquí tenemos que trabajar no solamente los banqueros, tenemos que trabajar también con la banca de desarrollo, tenemos que trabajar también con el Consejo Coordinador Empresarial, como lo estamos haciendo. Tenemos que trabajar todos juntos para que esto sea nuevamente esta gran oportunidad que podamos aprovechar, porque otra vez termino como empecé diciendo, la banca es un buen termómetro de lo que pasa en el país, y hoy con estos números podemos ver que sí, efectivamente tenemos una banca que está lista para acompañar este gran momento y oportunidad que tiene México. Sí, es importante el dato que das, 8 de cada 10 empleos, pero solo 15 de cada 100 pesos en cuestión de créditos, por ejemplo, que a mí me parece que ahí hay algo que todavía no se ha logrado hacer, ¿no? Porque además hablamos de educación financiera y cuánto tiempo llevamos hablando de educación financiera y como que, o sea, se dan pasos, ¿no? Pero me parece que hay un foco ahí que se tendría que acelerar, ¿no? Porque ahora sí que yo recuerdo cuánto tiempo llevamos hablando de educación financiera, de la necesidad, digamos, de que la informalidad tenga una salida diferente, lo que dejó también la pandemia, la diferencia de género, por ejemplo, en el acceso también, porque aquí esto es general, ¿no? Pero si hablamos hombres, mujeres, me parece que ahí hay algo que tenemos que acelerar un poco, ¿no? Porque es ese Definitivamente. proceso. Es un gran pendiente que tenemos y que tenemos todos y que tenemos que ir por ello. Sí, y cierro esta ronda contigo, Juan. Decías hace rato algo que me llamó la atención porque hablabas de bloques, ¿no? Decías el mundo, como que eso habla un mundo otra vez de bloques, ¿no? Pareciera que tenemos como este pendular un poco de utopía, de apertura total, y luego volvemos a tener bloques. Y decías, bueno, pues obviamente el bloque México, Estados Unidos, Canadá, que es un bloque importantísimo por todos los datos que ustedes ya hablaron, posición geográfica, etcétera. Pero bueno, pues hay otros bloques obviamente en el mundo que también están haciendo lo propio para tener su relevancia. Y hablabas de manera muy particular del bono de juventud, y aunque sí seguimos teniendo un bono de juventud, también es cierto que
hemos desaprovechado en México el bono de juventud. Y más bien estamos empezando a parecernos a sociedades que van a ir envejeciendo, no tan rápido como otras, sobre todo del norte europeo, de algunos otros lugares, pero este bono de juventud se nos puede empezar a hacer chiquito, ¿no? Entonces, a mí me gustaría contigo reflexionar, por un lado, cuando hablabas de los bloques, por ejemplo, ¿qué papel puede jugar México para ser un puente entre Norteamérica y otros bloques también, u otras regiones? Y luego, tal vez enfatizar un poquito más este bono de juventud, cómo hacer que no se vuelva algo nostálgico, algo que dejamos pasar, porque hoy, insisto, la pirámide demográfica ya empieza a no ser tan de un gran bono de juventud. Sí, por supuesto, Gabriela. Mira, yo empezaría por comentar que una de las grandes ventajas y fortalezas que tenemos en México, en nuestro país, es que hemos sido un país que se ha abierto al mundo. Tenemos tratados comerciales con cerca del 60% del PIB mundial. Y yo creo que esa apertura que mencionaba en mi respuesta anterior, que nos ha dado competitividad, nos puede también ayudar a darle el ejemplo a Centroamérica y poderle insertar en todos estos procesos de modernidad hacia adelante. Yo creo que el bono de juventud, con lo que puede crecer nuestra economía, es donde lo tenemos que aprovechar. Hay todo un tema que tenemos que poder capacitar y educar bien a nuestra gente hacia adelante. La educación la tenemos que ver como un tema muy diferente a lo que como lo hemos visto en el pasado. Ahí también está cambiando mucho el mundo de manera muy acelerada con los skills que necesita la gente y la nueva fuerza laboral hacia adelante. Y en ese sentido creo que estamos muy a tiempo de poder repensar esos modelos educativos, de cómo podemos trabajar de manera mucho más cercana con las universidades y que realmente se haga investigación y desarrollo, que haya esta educación dual que se está ya aplicando en algunos estados de manera muy exitosa para ayudar también a capacitar a la gente de manera adecuada y que podamos estar listos con todo este crecimiento que se viene dando. A principios de semana estuve en Monterrey y el señor gobernador hizo una presentación de los 250,000 trabajos que se están creando en el estado de Nuevo León de manera anual. Esa es una demanda de gente muy importante y para que el estado pueda seguir creciendo y que la juventud del estado y toda la migración que está yendo a ese estado pueda aprovechar esas oportunidades, pues la educación es primordial en nuestro país. Y por eso resaltaría que el tema de hacerlo de manera diferente, de pensar cuáles son las necesidades de lo que se necesita hoy en día en el mundo con todos los cambios que se están dando, es de primordial importancia. ¿Y cómo hacer para que no, bueno, siempre México ha sido un país de muchas velocidades, hay regiones que van evidentemente mucho más rápido, más avanzadas, que tienen un nivel de incluso, por ejemplo, un nivel educativo, un nivel de mano de obra calificada, pues muy diferente a otras, ¿no? En estos últimos años se ha insistido en la necesidad de acelerar también en esas regiones en donde no las se volteaban a ver igual. ¿Tú sientes que sí hay un cambio sustantivo y sostenible en pensar que México podría empezar a dejar de ser de velocidades tan diferentes? Es decir, que hay algunas áreas que están verdaderamente ya integradas a una economía global y otras áreas que no. Mira, me voy a aventurar a decir algo que yo he podido notar en mis viajes que hago alrededor de la República, y un tema es el tema de gobernabilidad y de que se mantengan las políticas de alguna manera estables y se le den continuidad a eso. O sea, uno ve, por ejemplo, otra vez un estado como Nuevo León o como Jalisco, en donde el gobierno de diferentes, inclusive partidos, a través del tiempo le han dado continuidad a las políticas públicas, en donde se trabaja de la mano con el sector privado para que precisamente haciendo equipo sucedan las cosas. Y ves tú, por otro lado, lo que ha sucedido en otros estados, en donde llega un gobernador, cambia completamente las condiciones del juego, piensa diferente, no trabaja con el sector privado. Esa falta de continuidad a mí se me hace marcadísima
los efectos que tiene en el crecimiento y en el desarrollo de los estados. Entonces yo creo que hacia adelante algo que debemos de hacer es precisamente tener ese mantenimiento de las políticas a través de los años, una estrategia muy clara de lo que se necesita hacer estado por estado, porque hay condiciones diferentes. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos con Paco en Oaxaca, viendo todo el tema de lo que se está haciendo con el Istmo y las proyecciones que tiene el estado de Oaxaca. Y es la primera vez que veo en Oaxaca realmente un trabajo estratégico con una proyección hacia adelante de cosas muy positivas que se están haciendo. Bueno, a eso habrá que darle continuidad y eso es lo que va a dar que en nuestro país tengamos condiciones mucho más equilibradas de desarrollo y de crecimiento. Sí, importante esto que señalas, el caso de Oaxaca, creo que vale la pena resaltarlo de manera especial. Bueno, nos quedan 5 minutos para una ronda de conclusiones. Y pues me gustaría en esta ronda de conclusiones, a partir de todo lo que han dicho, un poco poner en el escenario. Se vienen años interesantes para el caso de México y Estados Unidos en temas electorales. Eso siempre sacude todo, eso siempre pone en el escenario lo que queremos, lo que no queremos, lo que queremos que se vaya, lo que queremos que se quede. Y otra vez pensando en que estamos hablando de Norteamérica con Canadá. Entonces me gustaría que los 4 pudieran, cada uno desde su perspectiva de lo que han dicho, un poco decir qué les preocuparía de manera muy particular o dónde pondrían el ojo para, por ejemplo, este año electoral que viene, para no perder lo que se ha ganado un poco, pero para ir también fortaleciendo. ¿Cuáles pensarían ustedes que son prioridades desde las perspectivas que tienen cada uno de ustedes? Y arranco contigo, Francisco. Muchas gracias. Pues seguir reforzando esta relación entre las iniciativas privadas, pero también este gran convenio con la academia, porque el tema de capacitación es muy importante y esto nos ayuda a reforzar para que en este cambio de gobiernos, porque en los 3 países viene un cambio y justamente van a coincidir con pues la renovación del tratado o la revisión del tratado para que sirva. Entonces tenemos que ir haciendo una integración muy importante, seguir consolidando nuestras relaciones, pero también tenemos muchos pendientes, por ejemplo, en la parte de aduanas, que hoy venimos de una reunión muy importante donde ya establecimos unas mesas de trabajo para la facilitación y la infraestructura aduanera. Luego también lo hicimos con el tema de seguridad, en nuestro caso con el Ejército y con la Secretaría de Seguridad. Esos instrumentos nos ayudan a reforzar para que los gobiernos, cuando vengan nuevos, puedan entender que este es un instrumento muy importante, que está muy sólido, muy consolidado y que resista cualquier intención de cambio o alguna cosa que resista eso. Tenemos que enfocarnos mucho en esta parte, ¿no? Y sobre todo, pues con los candidatos en los 3 países, pues llevar una comunicación y poner sobre la mesa estas oportunidades y preocupaciones para que las vayan asimilando desde ahorita, porque después sería muy complicado. Y en los 3 países es el mismo caso y lo hemos platicado con nuestras contrapartes. Ya. Al final lo que se dice siempre es certidumbre por un lado, ¿no? Certidumbre no solo de lo que se está haciendo, sino de lo que se puede hacer. José Medina Mora, cierro contigo también. Sí, yo partiría de lo que ven las empresas europeas y asiáticas en México. Y lo que nos dicen es que México es el mejor país para invertir en América Latina. Y cuando les preguntamos por qué, nos dicen México tiene talento, México tiene infraestructura, tiene comunicaciones, tiene cultura empresarial y es parte de la región más competitiva del mundo. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y en tiempos electorales pues es normal que haya esta polarización, estas discusiones, está bien, es importante que haya participación y que eventualmente una vez que sea la elección, quien recibe el mayor número de votos sea ganador y sigamos en lo que le corresponde al país para que sigamos avanzando. Prioridades, seguridad, educación y salud. Es lo que tenemos que cuidar hacia largo plazo. Educación, seguridad y salud, decías como prioridades. Muchas gracias a ti también, José Medina Mora, y voy contigo, Julio, también en esta reflexión un poco de cierre. Gracias. Yo creo que algo de lo que nos ha traído el nearshoring en esta última etapa es el ver pues que muchas veces la parte de la infraestructura en nuestro país viene
atrás de las oportunidades y no adelante de las oportunidades. Y muchas veces me preguntan, oye, pero ¿y realmente México va a estar a la altura para poder desarrollar esa infraestructura rápidamente para estar listos? Y yo digo, así hemos vivido siempre, ¿no? ¿Cuándo hemos hecho primero infraestructura y esperamos a las oportunidades? No, viene la oportunidad y nos ponemos las pilas y hacemos las cosas y creamos la infraestructura. Entonces creo que esto es algo que habla claramente de lo que somos, de lo que debemos hacer hacia adelante. Yo quisiera nada más terminar diciendo que hay para mí 3 cosas que son muy importantes. Uno, esta inversión en infraestructura física, en infraestructura energética y en la parte de transporte como un primer tema. Segundo, a mí me parece que es muy, muy importante fortalecer el Estado de Derecho. No podemos avanzar si no tenemos bien fortalecido el Estado de Derecho y le ponemos atención a este tema. Enviar señales correctas a la inversión extranjera y mantener la confianza de nuestros inversionistas y socios comerciales. Y por último, la parte del desarrollo del capital humano, que también ya se ha dicho, pero que quiero enfatizarlo. El capital humano es una gran oportunidad para México. Tenemos que ponerle mucha atención a la parte de la educación. En Estados Unidos y Canadá están enfrentando escasez de mano de obra calificada. Su población está envejeciendo. Esto es una gran oportunidad para México si otra vez trabajamos todos juntos, si trabajamos de la mano empresarios, banqueros, autoridades y la gente en general para aprovechar todas estas oportunidades. Sí, y sé que lo han dicho ustedes también en otros foros, también aprovechar los beneficios de pronto de la migración que llega a México, ¿no? Sí, porque creo que también de pronto estábamos viendo, digamos, evidentemente una gran parte de la migración pasa y quiere llegar sobre todo a Estados Unidos, pero también creo que hay oportunidades realmente importantes de aprovechar a la migración que llega a México, tanto en estatus de refugiados, sé que por ahí anda mi amigo Giovanni Lepri, pero también los que llegan como migrantes y que pudieran en un momento dado también tener, digamos, como ser un activo mucho mejor para nuestra propia economía. Y cierro contigo, Juan Cortina, en esta misma reflexión, pues de cierre literal. Gracias, Gabriel. Mira, yo empezaría y otra vez refuerzo el tema y estoy totalmente de acuerdo con los panelistas aquí el día de hoy, lo del Estado de Derecho. Pero yo agregaría que tenemos que fortalecer también el marco institucional en México. Si vemos un factor de éxito en las grandes economías exitosas en el mundo, es que tienen un marco institucional sólido que le ayuda a dar permanencia a muchas cosas. Entonces yo creo que hacia adelante en México tenemos que trabajar en ese aspecto. Segundo, quisiera tocar el tema de polarización. En México no podemos estar polarizados y desde mi particular punto de vista, no importa que seamos en una época política o no, se valen las diferencias de opinión y es más que bueno que se pongan de una manera clara sobre la mesa, pero al final somos un México. Tenemos que estar muy unidos en ese aspecto y trabajando en equipo. Y lo mencionaba hace rato, qué bien ha funcionado cuando se trabaja en equipo en México entre el sector privado y el sector del gobierno. Tenemos que reforzar esa parte. ¿Y por qué no, ya que estamos hablando también de Norteamérica, hablar de trabajar en equipo pues, con nuestros socios comerciales? Esta integración de Norteamérica va a tener un peso importantísimo con nosotros hacia adelante y en el sector privado estamos trabajando de una manera muy sólida de cómo podemos fortalecer precisamente esas relaciones entre los sectores privados, que tengamos una misma visión, una misma estrategia hacia adelante. Aquí veo muchos colegas, amigos, tanto de Canadá como de Estados Unidos, en donde estamos haciendo equipo. Creo que esa parte es muy importante. Quisiera también mencionar el tema que efectivamente vamos a entrar en tiempos muy politizados
en los 3 países, inclusive potencialmente en los próximos 18 meses, y lo importante que es que cuidemos bien la relación comercial. Que no dejemos, como dirían en la mañanera, que politiquerías se nos metan en la relación comercial en los próximos meses. Tenemos la revisión del TEMEC en el 2026 y tenemos que estar muy preparados para que inclusive a mí se me antojaría que no hubiera cambios, que mantuviéramos las mismas relaciones y que siguiéramos con pasos firmes, fortaleciendo y profundizando la integración de Norteamérica. Y por último, creo que también como país es muy importante que mantengamos unas finanzas públicas sólidas y sanas. Ha sido un anclaje muy importante en los últimos 4 o 5 años, esa política que ha llevado el gobierno federal, y se me antoja también que va a ser muy importante también hacia adelante para que podamos seguir haciendo las inversiones, que el sector público participe donde tiene que participar y que el sector privado también haga su tarea en donde nos toca. Pues muchas gracias. Yo espero que este solamente una vez, el momento de México es hoy, en verdad sea el momento de México y el momento de Norteamérica. Y de verdad, muchísimas gracias a Francisco Cervantes, a José Medina Mora, a Julio Carranza y a Juan Cortina. Muchas gracias a la US Mexico Foundation, Enrique Perret, por supuesto. Muchas gracias también a la Cancillería y muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta tarde aquí. Bonita tarde. Gracias.